vamos a ver lo que son las áreas de acero. Las áreas de acero que debe de llevar la columna deben de ser proporcionales a la sección que tienen de columna. Esto es con el fin de que ese acero combinado con el concreto soporte la carga a la que va a estar sometida. Aquí ustedes se van a dar cuenta que es muy importante que tengan su corte. ¿Por qué razón? En este corte van a meter ustedes sección de columna, áreas de acero y ya posteriormente pueden ir viendo los armados que corresponden a cada columna. Las áreas de acero que se obtienen en este corte corresponden a la columna del área 1. Entonces, para que ustedes obtengan las áreas de acero, existen dos formas. La primera, y esta está marcada en el reglamento de construcciones, al igual que en las normas técnicas complementarias. La segunda fórmula aparece únicamente en las normas técnicas complementarias. La primera, tenemos que el área de acero es igual a 0,40 por L por L por F bi'C. Viene las literales marcadas en esta forma: lado mayor de la columna, lado mayor de la columna. Aquí está considerado como si fueran columnas cuadradas. Pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen columnas rectangulares? Lógicamente tienen un lado mayor y tienen un lado menor. Aquí, en dado caso, si tienen esta copia, aquí a un ladito, pues pónganle lado menor. Viene la calidad del concreto, F'C. Si ustedes recuerdan perfectamente, el concreto estructural que se maneja para cálculo son dos. Uno que es de 210 kilogramos centímetro cuadrado y el segundo es 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta cuestión debemos de manejar 210. ¿Por qué? Porque es la calidad del concreto que se va a usar en la mayoría de sus elementos estructurales, como son traves, columnas, cimentación. ¿Qué pasa con las losas? Las losas debemos de utilizar un concreto con una calidad de 250 kilogramos centímetro cuadrado. Para las áreas de acero, F'C lo vamos a tomar en función de un concreto de 210 kilogramos centímetro cuadrado. El 80% nos da 170. Aquí
hay una observación que marca el reglamento en el cual nos dice que cuando se utilice esta fórmula, se deberán de adicionar un mínimo de 4 centímetros en el área de acero por revisión sísmica. Aquí vamos a ver el ejemplo que las columnas básicamente para armar vamos a empezar de abajo hacia arriba. Para construir se inicia de abajo hacia arriba. El cálculo siempre empezamos de arriba hacia abajo. Áreas de acero pueden considerar de arriba hacia abajo, no hay ningún problema, pero cuando ustedes van a armar debe de ser de abajo hacia arriba. Aquí les pongo un ejemplo en el cual tenemos columna de 30 por 30 centímetros y vamos a sacar el área de acero. Su área de acero es igual a 0,40 por 30 por 30 por 170 me da 4.200, entre 4.200, que es la calidad del acero, y esto me da 14.57 centímetros cuadrados, más 4 centímetros que nos marca el reglamento, tengo un total de 18.57 centímetros cuadrados. La segunda fórmula, aquí deben de tener muy presente el área de la columna que van a ustedes, que están calculando. ¿Por qué? Porque tenemos que para columnas con un área máxima de 1.225 centímetros cuadrados, se tomará el 2% de AG como área de acero. Aquí tenemos el ejemplo en el que dice columna 30 por 30 AG 900 centímetros cuadrados. El 2% de 900 me da 18 centímetros cuadrados. Y aquí nos marca, cuando se opte por este método, el área de acero obtenido no requiere de incremento alguno en el área de acero por revisión sísmica. Aquí el primer punto que ustedes pueden ver, ¿qué dirían? Aquí tengo 18.57 y aquí tengo 18 centímetros. Aparentemente ustedes ahí tienen un déficit, aunque sea de 0.57 centímetros cuadrados, no nos afecta. ¿Por qué razón? Porque cuando se hacen o se proponen los armados, ahí vamos a absorber aparentemente ese déficit. Aquí hay otro punto. Tenemos columnas con un área máxima de 1.225 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa cuando tengo columnas con un área mayor a 1.225? 1.225 es una columna de 35 por 35. Pero ¿qué pasa con las demás columnas? Entonces, ahí, por favor, anoten lo siguiente.
Para columnas con un área mayor al 1.70, perdón, no. Para columnas con un área mayor a 1225 centímetros cuadrados, se tomará el 1.75% de AG como área de acero. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una columna de 45 por 45, esta columna tiene un AG de 2025 centímetros cuadrados. Su área de acero va a ser igual. Si tomo la primera fórmula, sería 0,40 por 45 por 45 por 170 entre 4.200 kilogramos centímetro cuadrado. Aquí también tengo kilogramos. Centímetro cuadrado. Si me voy acá arriba, tengo 0,40 que es una constante, 45 centímetros, 45 centímetros. Y esto es igual, punto 40 por 40 por 40 por 170 entre 4.200. Y eso me da 25.90 centímetros cuadrados. Arquitecto, Sí, no es punto 40 por punto 45, es que dijo no, punto... no. Mira, Ámbar, la fórmula te Ajá. marca, déjame regresar. No, o sea, todo está bien, nada más que la operación que usted hizo multiplicó punto 40 por 40 y no por 45. Sí, el Ah, resultado debe perdón, ser. perdón.
El resultado es 32.78. Ajá. Sí, tienes razón, perdón. Es 0.40 por 45 por 45 por 170 entre 4.200. Esto me da 32. $32.78. 32.78 más 4, estaríamos hablando de 36.78 centímetros cuadrados. ¿Sí? Esa sería mi área de acero correspondiente. Si utilizo la segunda fórmula, nos marca que para columnas hasta 1.225 centímetros cuadrados se toma el 2%. Cuando tengo columnas con un área mayor a 1.225 centímetros cuadrados, voy a tomar el 1.75% de AG. Entonces, ahora, si yo tengo 45 por 45, esto es igual a 2.025 centímetros cuadrados. Mi área de acero va a ser igual al 1.75% de AG. A mí me salió 35.43. ¿Me puedes hablar un poquito más fuerte que no te escuché? Sí, a mí me salió 35.43. A ver, vamos a ver, 2025 por... A mí igual. 35.43 centímetros cuadrados. Aparentemente andamos bajos. ¿Qué pasa con las columnas mayores? Si ahora yo tengo una columna de 80 por 80, mi área de acero AS
va a ser igual a 0,40 por 80 por 80 por 170 entre 4.200 . Esto es igual a ¿cuánto? 0.40 por 80 por 80 por 170 entre 4.200. Esto es igual a 103.61 centímetros cuadrados. Si aplico mi segunda fórmula, AG es igual a 6.400 centímetros cuadrados por el 1.75% y esto es igual a 112 centímetros cuadrados. Si ustedes checan, 103 más 4, 107. Aquí tendríamos 112. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas, pero no deben de olvidarse en aumentar esos 4 centímetros. Como mínimo. ¿Qué sucede? Y estos 4 centímetros teóricamente están considerados para una zona 2, que es la zona de transición. Por eso marca un mínimo de 4. En la zona 3, verdaderamente hay que aumentar 6 centímetros. Y en la zona 1 hay que aumentar 2 centímetros. Para evitar las confusiones de que, ay caray, ¿en qué área estoy? ¿Cuánto es? 2, 4, 6. La fórmula más rápida vendría siendo la segunda, que aquí me da 112. Si me voy a la zona 3, aquí serían 103 más 6, serían 109. Sigo estando arriba con esta fórmula. Entonces, ahí ustedes ya pueden definir cuál de las dos van a utilizar. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profe. Ahora viene lo que es la proposición de armados. La proposición de armados, ustedes, y como su nombre lo dice, van a proponer el cómo van a armar su columna. La proposición de armados deben de cubrir las siguientes condicionantes. 1. En columnas cuadradas o rectangulares, el recubrimiento mínimo será de 4 centímetros por lado. En columnas circulares, el recubrimiento será de 5 centímetros. Aquí ya viene una modificación al reglamento. Anteriormente podíamos manejar o armar nuestras columnas con un diámetro mínimo de media pulgada. En la actualidad,
el armado mínimo será con 8 varillas con un diámetro mínimo de 5 octavos. También, cuando la columna tenga un área igual o mayor a 2.500 centímetros cuadrados, se colocará un estribo girado y se reforzará el centro de la columna. Aquí tenemos el armado mínimo para columnas con un área menor a 2.500 centímetros cuadrados es 8 varillas. Cuando tengo columna con un área mayor a 2.500 centímetros cuadrados, debo de colocar un estribo girado y reforzar el centro de la columna. Si ustedes meten el estribo y no refuerzan, pues el estribo y nada es lo mismo. Cuando tengo columnas con un área mayor a 2.500 centímetros cuadrados, mi armado mínimo será con 12 varillas. Aquí tengo 8, 9, 10, 11, 12 varillas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo columnas rectangulares? No recuerdo si fue en el grupo de ustedes o fue en el otro grupo del Villagrán, que hubo uno de sus compañeros que al estar calculando las columnas, por ejemplo, me puso una columna de 50 por 55. Al rectificarla, pasaba sin ningún problema. Lo mismo en la columna de planta baja, que propuso una columna de 55 por 60. Las columnas rectangulares, y como su nombre lo dice, rectangular, deben de guardar una proporción 1:2. ¿Por qué deben de guardar esa proporción? Para que ustedes manejen sus armados como si fueran 2 columnas cuadradas. Aquí de favor les pido, aquí yo cometí un error, esta varilla y esta varilla no van. Cuando ustedes quieran armar una columna rectangular, deben de considerar que este es un estribo. Y ahí voy a meter 3 y 3, son 6, más 2 varillas, son 8. La otra sección la voy a tomar de aquí y tengo nuevamente 3, 6, 7, 8 varillas. La columna rectangular, automáticamente estoy reforzando el perímetro y el centro de mi columna. ¿Sí? Eso es lo que deben de tener cuidado cuando vayan a armar. Si ustedes quieren proponer columnas rectangulares, estas siempre deben de mantener una relación 1:2. ¿Qué quiere decir? Que la altura es 2 veces la base. Es lo mismo que tenemos en traves. Aquí yo ya tengo
mi corte con las diferentes columnas y sus respectivas áreas de acero. Las áreas de acero que ahí obtuve van en función de la segunda fórmula. Si ustedes recuerdan, la de 80 por 80 nos dio 112 centímetros cuadrados de área de acero. Si yo reviso ahora la de 75 por 75, tengo una G de 5.625. Si lo multiplico por el 1.75%, me da 98.4375. 98.44. ¿Sí está Profe, claro? ¿O hay alguna pregunta? yo tengo una duda, profe. A ver, dime. Es de este paso anterior, rapidísimo. En la segunda columna con área mayor a 2.500 centímetros, el mínimo son 12 varillas de la misma medida, o sea, de 5 octavos. Mínimo 12 varillas de 5 octavos. A ver, espérame tantito, porque te escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, es que yo te escucho ahorita sí, muy bajo. sí. Si quiere hablo más fuerte, no se preocupe por eso. A ver, David. Le decía que en la segunda columna, con área mayor a 2.500 centímetros cuadrados, nos dijo que el mínimo son 12 varillas. ¿Son mínimo 12 varillas de 5 octavos igual? En teoría son del mismo diámetro, que lógicamente cuando vas calculando tu número de varillas, ahí vas a observar que a menor diámetro, mayor número de varillas. A mayor diámetro, menor número de varillas, y por ende, si tienes un diámetro más pequeño, ¿qué va a pasar? Que vas a tener un número mayor de varillas. Con 2.500 centímetros, pues también tendríamos que respetar como mínimo el diámetro de 5 octavos. ¿Sí? Que ahorita al ir calculando el número de varillas, te vas a dar cuenta cómo está el armado. ¿Ok? Ok, vale. Bueno, Muchas gracias, profe. continuamos. Ya está el estribo girado y se reforzará el centro de la columna. Aquí hay un punto muy importante. Los armados deben de ser totalmente simétricos. Lo que tengo arriba, lo tengo abajo, lo que tengo a la izquierda, lo tengo a la derecha. Aquí ustedes se dan cuenta, lo que tengo arriba lo tengo abajo, lo que tengo del lado derecho lo tengo del lado izquierdo. Si yo veo por mitad, ¿cuántas varillas tengo? 5. Y aquí tengo 5, si consideramos este como eje neutro. Entonces, ahora yo les pregunto, para que yo tenga armados simétricos, mis varillas, ¿cómo deben de ser? ¿Simétricas igual? Pero para que tenga simetría, a ver, Laura Albarrán. ¿Del mismo número? ¿Mandé? ¿Del mismo número? Como del mismo número. A ver.
¿Se escucha? Sí, y ahorita que te acercaste el micrófono te escuché muy bien. A ver, Luis Francisco. Sí, mande. Para que yo pueda tener un armado simétrico, las varillas, ¿cómo deben de ser? Deben ser iguales. Iguales, ¿en qué sentido? Iguales en sentido longitudinal y transversal. ¿No? ¿En el diámetro? ¿Perdón? ¿En el diámetro de las varillas? No tanto el diámetro. Falta algo muy importante. A ver, Naomi. Ay, no. Eh, pues es que no sé, iba a decir calibre, pero es lo mismo que el diámetro, entonces no. A ver, vuélveme a... ¿Puede ser la separación? No, fíjense bien la pregunta. Igual en la calidad de acero. Olvídate que la cantidad de acero. El mismo Ahorita no número de vamos a varillas. hablar de diámetros, nada por el estilo. Observen este esquema. ¿Es simétrico o no? Sí. Sí. Sí, es simétrico. ¿Por qué me dirían ahorita que es simétrico? Porque tenemos el mismo número de varillas de un lado y del otro. O sea, si la partimos a la mitad estamos viendo lo mismo. ¿Es Vuelve a porque están repetir, dispuestas en los ejes de simetría? Naomi, ¿Sí? vuelve a repetir. Dijiste es porque tenemos el qué, el mismo qué, Número de varillas. número. Entonces, para que ustedes tengan simetría, el número de varillas, ¿cómo tiene que ser? ¿Par o non? No, tiene que ser par. Exacto. Exactamente. Entonces, para que ustedes tengan sus varillas simétricas, deben de tener un número par. Aquí tengo 8, es un número par. Aquí tengo 12, es un número par. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos lo que ya les había mencionado. En columnas rectangulares, el armado se realizará como 2 columnas cuadradas. Ahora viene aquí los estribos. Y ahora yo les pregunto, ¿qué función principal tiene el estribo? A ver, Bruno. ¿No anda por ahí, Bruno? Bruno García, ¿dónde anda? Sí, sí, aquí ando. A ver, Bruno. El Sí, estribo, ¿para qué es? pues para darle más estructura en, ya sea en sentido vertical o horizontal a las varillas, a las 4 varillas o a las 6 varillas. No. Valerie. Pues igual pensaba, me iba por ahí para darle rigidez.
Estructural. No, ¿Podría ser para evitar que se abran las varillas? tampoco. Es para absorber los esfuerzos de compresión que no absorbe el concreto, ¿no? ¿Los esfuerzos de qué dijiste? De compresión que no absorbe el concreto. No, tampoco. No, es para los esfuerzos cortantes, ¿no? Es el refuerzo que absorbe la tensión. No. A ver, Uriel, primero diga. dijiste una palabra. ¿Un esfuerzo de qué tipo? De tensión. No, antes. No, de fuerza cortante, ¿no? Claudia, más fuerte. Fuerza cortante. Exactamente. El esfuerzo cortante, ¿quién lo absorbe? El estribo. Los estribos. Los estribos. Si ustedes aquí tienen una columna. Aquí tengo una viga simplemente apoyada, una trave o una viga continua, como quieran. Considerarla. Recuerden que todo elemento estructural siempre tiene un eje neutro. En ese eje neutro es donde cambia de signo el cortante. Si yo tengo mi columna, lógicamente también tengo un eje neutro. Mi fuerza cortante en la viga tanto en la viga como en la columna, al centro del elemento siempre se va a producir ese cambio de signo. Aquí recuerden que ustedes en la viga que vamos a tener y ya estructuralmente, ¿qué es lo que sucede? Que esta viga va a tener una carga uniformemente repartida. La columna tiene una carga axial que es el producto del área tributaria por la carga de diseño. Entonces, si ustedes observan totalmente la columna y la viga, ¿qué sucede?
en donde tengo el esfuerzo mayor cortante. En los extremos. Lo tengo siempre en los extremos. Llámese columna, llámese viga. ¿Y qué pasa cuando tengo una losa? Tengo una losa que automáticamente mi fuerza cortante va a estar actuando en todo el perímetro de la losa. Los estribos absorben la fuerza cortante en columnas y en traves. Cuando tengo la losa, ¿quién va a absorber la fuerza cortante? Los bastones. Entonces, los estribos se encargan de absorber la fuerza cortante. Por lo consiguiente, siempre sus estribos, y aquí me faltó indicarles antes que nada, los estribos, ¿cómo los van a colocar? De los extremos al centro del elemento estructural. Columna de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y recuerden que siempre al centro de la columna, el cortante que va a pasar aquí es 0. Lo mismo aquí, el cortante en una viga es 0. Entonces, los estribos siempre los van a colocar de los extremos al centro del elemento estructural. Los estribos deberán de tener un diámetro proporcional a la sección de la columna y tendrán un diámetro que se rige bajo el siguiente criterio. Para columnas con un área no mayor a 1600 centímetros cuadrados, se empleará un diámetro de 1/4. La varilla 516, desgraciadamente, ya es una varilla que no la están fabricando. La fabrican, pero básicamente, ¿para qué? Para los elementos llamados Armex. Lo están fabricando para la malla electrosoldada, pero comercialmente ya es muy difícil encontrar el diámetro 516. Las normas técnicas complementarias nos recomiendan que para columnas con un área máxima de 1600 centímetros cuadrados, podemos utilizar el diámetro de 1/4. Para columnas con un área mayor a 1600, se deberá de utilizar
el diámetro de 3/8. Si ustedes revisan el reglamento como tal, marca que se recomienda que en traves todos los estribos sean de 3/8. Y así lo dice. En traves se recomienda el estribo de 3/8. Y viene una nota que dice verificar de acuerdo a las normas técnicas complementarias. En las normas técnicas complementarias, ahí nos marca que para columnas hasta 1600, utilizar diámetro de 1/4. Mayores a 1600, utilizar 3/8. Luego viene la separación de los estribos. Los estribos se recomienda que para columnas con una altura máxima de 4 metros se colocarán 5 a cada 5, 5 a 10, 5 a 15 y la separación máxima no excederá de 20 centímetros. Para columnas con una altura mayor a 4 metros, se colocarán 10 a 5, 10 a 10, 10 a 15 y la separación máxima no excederá de 20 centímetros. Esto nos indicaría que si yo tengo aquí una columna de 350 metros, voy a meter ¿qué? 5 Aquí voy a ir metiendo mis estribos. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo aquí 5 a cada 5, esto es igual a 25 centímetros. Si meto otros 5 a cada 10, tengo 50. Meto los otros 5 a cada 15 y esto me da 75. Si yo sumo, tengo unos 50. Y acá, lógicamente, voy a tener otra longitud de ¿cuánto? De unos 50. Unos 50 más unos 50 son 3 metros. 350, me faltan 50 centímetros, que la separación máxima no excederá ¿de cuánto? De 20 centímetros. Si tengo 50 centímetros, pues ¿cuál sería lo más viable? Meterlos a 15
16 centímetros y ya están absorbiendo la fuerza cortante. Cuando tengo la viga que tenga más de 4 metros, por ejemplo, la columna que tenemos en planta baja tiene 5,50 de altura. Esto me va a obligar a que voy a meter 10 a cada 5, que serían 50. $10 a cada 10, que sería 1 metro. Y tengo 10 a cada 15, que sería 1,50. Esto me está dando una longitud de 3 metros. Y acá abajo, pues voy a tener otros 3 metros. Tengo 3 y 3, serían 6 metros. Pero tengo 5,50. Entonces, aquí, pasando los 10 a cada 10, todos los demás ajustaríamos ¿a qué? A 15 centímetros. La separación máxima no debe de exceder de 20 centímetros. ¿Alguna pregunta? No, creo que no. ¿No? Bueno. Ahora, pues ya vamos a armar la columna. Para que ustedes tengan su armado, pues deben de obtener el número de varillas. El número de varillas se obtiene dividiendo el área de acero entre el área nominal de la varilla. Si ahora reviso la columna de planta baja, es una columna de 80 por 80 y tiene 112 centímetros. Aquí lo que les mencioné hace rato, a mayor diámetro, menor número de varillas. A menor diámetro, mayor número de varillas. Las columnas, pues llamémosle, es una regla no escrita, pero se recomienda que deben de ser armadas con varillas de 1 pulgada, 3/4, o en su defecto la mínima, que sería 5/8. Si aquí yo estoy proponiendo varilla de 1 pulgada, divido 112 centímetros cuadrados entre el área nominal de 1 pulgada, que es 5,07. Y me da una fracción decimal de 0.09. Muchas ocasiones en columnas no hay necesidad de revisar la fracción decimal o el área de acero que se puede despreciar.
Cuando tenemos varillas de 5 octavos en adelante, debemos de revisar la fracción decimal para saber cuál es el área de acero que se está despreciando. Comúnmente les han dicho que cuando la fracción decimal sea menor de 0.5, bájenlo. Cuando sea mayor de 0.5, súbanlo. Ese criterio es válido para columnas, para varillas de 3 octavos o media pulgada. Cuando ustedes tienen varillas de 5 octavos en adelante, deben de revisar la fracción decimal. ¿Cómo lo van a revisar? Fracción decimal 0.09 por área nominal 507. Esto me da 0.45 centímetros cuadrados. Lo que me indica que puedo despreciarlo. El área máxima que se puede despreciar no excederá de 0.75 centímetros cuadrados. Cuando el área es mayor a 0.75, se aumentará al siguiente diámetro. Aquí tengo 0.9, pues quedaría en 22. ¿Y por qué les digo que es muy importante que tienen que revisar la fracción decimal? Si ahorita consideráramos que en lugar de 22.09 me hubiera dado 22.15, en teoría esos 15 ustedes dirían, pues los desprecio y me quedo con 22 varillas. Pero si ustedes multiplican 0.15 por 507, tengo 0.76. Estoy arriba de 0.75. Entonces tendría que aumentarla al siguiente número de varilla. Entonces ahí sí tienen que revisar siempre su fracción decimal. Ahorita, por la fracción decimal, pues me quedan 22 varillas. Y ahora voy a armar mi columna de planta baja. Ustedes siempre deben de marcar las dimensiones de su varilla. Como les indicaba, vamos a poner 125. Tengo la columna de planta baja, que es una columna de 80 por 80. Tengo un área de acero de 102 centímetros y esto me representa 22 varillas. El acomodo de sus varillas, ustedes tienen que respetar lo siguiente. Tengo columna de 80 por 80. Esto me está indicando que tengo que colocar un estribo girado. Al colocar el estribo girado, tengo que colocar 12 varillas. Y estoy cumpliendo con lo que me marca el reglamento de que estoy reforzando el centro de la columna.
Ahora me voy aquí a mi armado y se puede decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 varillas que estoy cumpliendo con el armado del estribo girado. 12. Para 22 varillas me faltan 10. Cuando tenemos un mayor número de varillas a las 12 que nos marcan, debemos de reforzar siempre el perímetro y el centro. Si ustedes revisan aquí arriba, estas 4 varillas ya me están reforzando el centro. Entonces empezaría a reforzar el perímetro de la columna. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me faltarían 2 varillas. Entonces, ahí es donde voy a aplicar el llamado armado paquete. El armado paquete es unir 2 varillas como máximo y que me van a estar trabajando como si fuera un solo elemento. Aquí ya tengo 20, 21, 22 varillas. Estoy cumpliendo con el armado mínimo, que son 12. Estoy aquí ya reforzando el centro de la columna y estoy reforzando el perímetro de mi columna. Aquí ya tengo que está mi armado completo, está correcto. ¿Y con qué lo complemento? Tengo una altura de 5.50, por lo consiguiente voy a llevar estribos de 3 octavos, 10 a 5, 10 a 10, 10 a 15. Y ya está armada mi primer columna. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. No. Renata, No, todo bien. América, a ver, dime. No, todo bien, profesor. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Aquí? Ámbar, Sí. Yo, en caso de que, por ejemplo, tuviéramos 24, no solo 22, ¿sería un armado paquete en el otro sentido del centro? podrías, por decirte, si te dan 24 varillas. Ujú. La primera alternativa sería revisar esta parte. Pero aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que yo dijera, la voy a correr. Entonces, ¿qué diría? Me faltarían ¿cuántas? 4 varillas. Tengo 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿qué es lo que más te convendría? Esta varilla la corres a tu izquierda y aquí metes la otra. Esta varilla la corres y aquí metes otra varilla, lo mismo acá, y ya te evitas los armados paquete. Entonces, Ok. puedes proporcionar aquí tus varillas, o sea, esta la puedes correr y Ujú. estar reforzando
el centro de la columna. Ok, sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, si no queremos que haya 22, si queremos que haya menos, podemos subir el grosor de la varilla. Lógicamente lo puedes subir, ¿sí? ¿Qué pasaría? Ahí tendrías que irte a varillas de 1 a 1/4. Déjame revisar el área nominal de 1 a 1/4. El área de 1 a 1/4 son 794. $112 entre 794. Me dio 14.1057, 14.11. Varilla de 1 1/4. Su área nominal es igual a 7.94 centímetros cuadrados. Si ahora yo voy a dividir 112 entre 794, me da 14.10. Debo de revisar la fracción decimal. ¿Y cómo la voy a revisar? Voy a multiplicar 794 por 0.1 y esto me da 0.794 centímetros cuadrados. Esto te está obligando ¿a qué? A que en primera te tendrías que ir a 15. El número 15 no es simétrico. Por lo consiguiente te irías a 16 varillas. ¿Ahí a qué te vas a enfrentar? Tengo 12, ok, las 4 varillas las puedes acomodar. Pero aquí tienes que ver un factor muy importante. Economía. 16 varillas por 7.94. Centímetros cuadrados. ¿Esto cuánto te da? Me dio 127.04. Centímetros cuadrados. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es el área de acero que debes de tener o requieres para la columna de 80 por 80? 112 centímetros cuadrados.
112 para 127, ¿cuánto estás aumentando de área de acero? 15. 15. En pocas palabras, estás aumentando como si aumentaras 3 varillas de 1 pulgada. Ok. Entonces, ahí vemos la cuestión de qué costo. Tienes que analizar perfectamente tu llamado tiempo-costo. Aquí tienes que checar, por ejemplo, varilla de 1 a 1/4, pues ya no la vas a poder amarrar. Vas a tener que soldarla para que ahí sí tengas una estabilidad al 100% con tus estribos. En varilla de 1 pulgada, el estribo de 3/8 lo puedes amarrar sin ningún problema. 1 a 1/4 ya tiene que ir soldado. Entonces, eso es lo que tú tienes que evaluar. Y por ejemplo, aquí el punto muy importante, ¿cuál es? Que nunca debes de perder la proporción dibujo-realidad. Como muchas ocasiones, y muchos de ustedes ya han de recordar esto que les digo, ¿cuál es? Aquí yo te dibujé las varillas con un X diámetro. Que yo no quiero que se vea tan saturado, pues ¿qué hago? Las bolitas las hago más chicas. ¿Sí? Y ya no lo vas a ver tan saturado. Pero debes de considerar que la realidad, dibujo, realidad, no pierdas la proporción. Aquí, aunque lo amplifiqué a escala, aquí están 80 centímetros. Aquí tengo 4 centímetros de recubrimiento. Y la varilla está dibujada 2.5 centímetros de diámetro. En la realidad, así se vería tu columna. Y no debes de perder esa proporción. ¿Por qué? Porque si ahorita me voy a este esquema, aquí tengo 12, me faltan 4 varillas para 16. ¿Cuál sería lo más rápido? Esta la corro y en lugar de que sea 1, aquí meto 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 varillas. Ahí ya lo armé muy rápidamente. Pero tienes que tomar en cuenta factores. ¿Cómo lo voy a amarrar? ¿La voy a soldar? Ok. Entonces, ahí tienes que analizar factor tiempo-costo. ¿Qué va a pasar en tu perímetro? Aquí tengo 80 centímetros, menos 8, me quedan 72 centímetros. ¿Qué separación voy a tener entre varillas? Voy a tener más de 30 centímetros. Entonces, aunque aparentemente estás absorbiendo tu carga con las varillas, pero estás dejando ¿qué? Puntos desfavorables. Que tú ya tengas 30 centímetros sin ningún refuerzo en el concreto y sobre todo en columnas, estás generando puntos desfavorables. Aquí, ¿qué va a pasar? Vuelvo a lo mismo. 80, aquí tengo 72 centímetros. ¿Sí?
Tengo 1, 2, 3, 4, 5 varillas. 72 centímetros menos 15, me quedan 57 centímetros. 1, 2, 3, 4. Entre 4 tengo una separación de 14 centímetros. No es lo mismo que tengas 14 a que tengas 30 centímetros de separación. Ese sería el primero. El segundo punto, que es también muy importante. Tú debes de dar continuidad en tus armados. Aquí tengo un tipo de armado que debe de ser igual al armado de la columna superior. Y aquí tengo 75 por 75. Tengo un área de acero menor. Pero ¿qué pasa? Columna del primer nivel. 75 por 75 y tiene 98,44. 98,44 entre 507 me da 19,41. Por fracción decimal, pues lógicamente la tengo que aumentar. ¿Qué digo? Desprecio los 41. Por simetría, tengo que subirla ¿a cuánto? A 20. Ahora, si tú dices 98,44 entre 7,94, ¿cuánto me da? 12,39, que tendría que irme, para que sea simétrico, me tendría que ir a 14 varillas de 1 a 1/4. Y entonces, ¿qué es lo que te pasa económicamente? Estás sobrearmando tus columnas. Y ahora, si yo veo aquí en mi gráfico, aquí nos dio 20 varillas. Contra este armado que estoy suprimiendo. Estas 2 varillas. ¿Mantengo continuidad en mi armado o no? Sí. Sí. A ver. ¿Hay continuidad en los armados? Sí, a excepción de esas 2 que quitamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí también un punto muy importante. No tengan miedo porque digan, ay, son 20 varillas, 22 varillas. Por eso ahí es lo que les digo, no pierdan la proporción dibujo-realidad. Aquí ya vieron que tengo un armado similar. ¿Qué va a pasar ahora con la columna del segundo nivel? Tengo 73,94 entre 507 y me da 14,58, que ahí me voy a tener que ir ¿a qué? A 16 varillas. ¿Cuál sería mi armado más rápido? Aquí tengo 12, me faltan 4. ¿Qué es lo que haría? Lo que les mencioné, puedo desfasar esta varilla acá. Aquí meto
otra, ya es 1, 2, 3, 4. Y sigo manteniendo un esquema sin ningún problema. ¿Sí? Ahí ya le metí con varilla de 1 pulgada. Recuerden que ustedes tienen diferentes diámetros. Se recomienda que sea con varilla de 1 pulgada o 3/4. Aquí lo que yo tendría que hacer, ¿cuál es? 73.94 entre 2.87, que es el área nominal de 3/4. Y esto me da 25, que me tendría que ir a 26 varillas. Definitivamente no nos conviene meter esas 26 varillas. ¿Por qué razón? Su armado base, estamos hablando de 22, que está aquí. Entonces, lo ideal sería meter en este nivel 16 varillas de 1 pulgada. El armado siempre se recomienda que o mantienes tu mismo número de varillas o puedes irlo reduciendo, pero no es recomendable. Por ejemplo, aquí tengo 20 y en el otro caso tendría que meter 26 varillas de 3/4. Ese sería un pésimo armado. Los armados siempre deben de ir de más a menos. Esa es la forma en que ustedes tienen que ir viendo todos sus armados. ¿Alguna pregunta? Otra vez yo, profe. A ver, David. Entonces, si, por ejemplo, las varillas miden 12 metros, ¿no? Entonces, en la primera, no, de planta baja a primer nivel, tenemos 8 metros y medio, ¿no? Más No, lo que vaya a ser. 5.50. ¿Mandé? 5.50. 5.50, más los 3.5 de la segunda columna, digamos, de la columna de primer nivel, serían 9, ¿no? 9 metros. Sí. Ok, entonces allí digamos que nos alcanza una varilla, pero ya en mi columna del nivel 1 ya estoy suprimiendo 2. En ese caso, ¿qué se hace? O sea, ¿se cortan esas varillas? Mira. Aquí tengo 5.50 y aquí tengo 3.50. Son 9 metros. Para los 12 metros te quedan 3, que en teoría con los 50 centímetros pues no hay tanto problema. Si tú tienes este esquema, aquí no te afecta en nada. ¿Por qué? Porque tienes la misma continuidad. Estas 2 varillas las vas a matar ¿en dónde? Aquí en la trave. En la siguiente columna ya no continúan estas varillas. ¿Qué pasa en la siguiente columna? Tengo 16 varillas, ¿sí? Me voy a mi armado base. Tienes estas 12 varillas que van continuas.
¿Y cuáles está suprimiendo? Las del perímetro. Esas varillas, ¿dónde las vas a cortar? En la trave. Y ya van a continuar estas. O sea, no tienes por eso. Y eso te ratifica a que debes de tener lo que se llama un armado base. Tu armado base son estas 12 varillas. Que aquí vas aumentando en el perímetro, en planta baja, en primer nivel, no hay problema. ¿En dónde empiezas a suprimir varillas? A partir del segundo nivel. ¿Sí queda claro? Sí, sí queda claro, profe. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, pues ahorita ya tenemos las varillas y ya vieron ahora sí que cómo darle continuidad a sus varillas. ¿Ok? ¿Alguna duda?